Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mi
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entre los judíos que practicaban el exorcismo estaban los 7 hijos de uno llamado Escevas. Dice Lucas que era un príncipe, o tal vez un principal sacerdote. Pudiera incluso traducirse como sumo sacerdote. Es posible que se tratase de este hombre de alguien directamente vinculado con la familia del sumo sacerdote, pero sin embargo, podría también tratarse de alguien que utilizaba este título para hacerse aún más respetable y creíble entre las gentes. El historiador Josefo dice en sus relatos históricos que había algunos hombres que se llamaban sumo sacerdote, pero que nunca ejercieron como tales. En algunos textos griegos aparece el título príncipe con la simulación como si fuese un sacerdote. Entre los judíos y entre quienes conocían el ambiente sacerdotal, sabían que el hombre inefable de Dios solo podía ser utilizado, según la tradición de entonces, por el sumo sacerdote, y además una vez al año con motivo del sacrificio del día de la expiación. Tal vez, por esta razón, el ser hijos de un líder religioso como el sumo sacerdote daría quizás, tal vez, mayor credibilidad a estos. Sin embargo, hay que considerar que estos exorcistas no usaban el nombre sagrado de Dios, sino el de Jesús, a quien Pablo predica. Dejando a un lado las supersticiones y remitiéndose a los hechos detallados de Lucas, se aprecian 3 cosas de este hombre Escevas. La primera que notamos es que era un judío. La segunda es que dice que era principal o sumo sacerdote. Y la tercera es que tenía 7 hijos. No se dice tampoco si este Escevas estaba o vivía en Éfeso, solo se menciona a los hijos que practicaban el exorcismo y que estaban por lo menos en el tiempo del relato de Éfeso. Pero sin embargo, Dios en el Antiguo Testamento había advertido a los sacerdotes principalmente para que lo manifestaran al pueblo lo siguiente. En Deuteronomios capítulo 18 a partir del versículo 9 al 12 dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que Dios había hablado fuertemente en el pasado y condenó tales prácticas, pero sin embargo muchos judíos estaban muy retirados de la ley y habían caído bajo muchas influencias y tendencias paganas de las naciones vecinas, como notamos aquí. Continúo ahora con el versículo 15, donde sigue diciendo: Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? No siempre resultaba sencillo expulsar un demonio. Posiblemente estos exorcistas se encontraron con un caso muy difícil y recurrieron a un conjuro hecho en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Pero el nombre de Jesús no puede usarse como si fuera un hechizo mágico. El hombre poseído por el demonio respondió al conjuro de los exorcistas
se entiende que no era el endemoniado quien hablaba, sino que era el mismo demonio que lo poseía al hombre. Sigue diciendo este versículo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio afirma conocer quién era Jesús y quién era Pablo. La respuesta del espíritu maligno es clara: conozco a Jesús y sé de Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Notamos aquí que los dos verbos que utiliza aquí Lucas para saber o conocer, aunque no son lo mismo, pueden considerarse como un sinónimo y ambos expresan un conocimiento adquirido. Esto quiere decir que este demonio había llegado a conocer por experiencia el poder de Jesús y sabía que este poder se transmitía también a Pablo, por lo que podía ejercer autoridad sobre los espíritus inmundos que tenían que obedecer. La primera parte del testimonio diabólico es semejante al que aparece en varias ocasiones en los evangelios. En la respuesta dada por medio del endemoniado, en la que reconoce la autoridad suprema del Señor Jesús y también la autoridad de Pablo, usando su nombre, aparece también la expresión de desprecio hacia quienes usaban el nombre de Jesús, pero que no tenían ningún poder espiritual, cuando les dice: ¿quiénes sois vosotros? Aquellos 7 exorcistas no tenían ningún derecho para usar el nombre de Jesús. Y aquí aprendemos que no conviene usar mal el nombre del Señor Jesús. Aquellos hombres no tenían el derecho de usarlo, pero, sin embargo, ¿cuántas personas en la actualidad usan indignamente ese nombre sagrado? ¿Será apropiado que alguna iglesia humana diga que es de Jesucristo cuando en realidad no lo es? ¿Será apropiado que alguno siga llamándose cristiano o miembro de la Iglesia de Cristo aunque todavía siga manchando su vida con prácticas pecaminosas? Es para reflexionar y también para tenerlo en cuenta. Continúa ahora con el versículo 16, donde sigue diciendo: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Luego de la respuesta sobre quiénes eran los exorcistas, el demonio vemos que pasó a la acción, manifestando una fuerza sobrehumana. El poseído se abalanzó sobre los exorcistas, destrozando sus vestidos y golpeándolos con violencia. Lucas utiliza aquí un adjetivo que equivale a ambos, lo que permite suponer que quienes fueron golpeados con saña fueron 2 de los 7 exorcistas. Sin embargo, hay términos de que cuando el adjetivo se utiliza para más de 2 puede comprender a la totalidad. De ahí, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960, entre otras versiones, se refiere a todos ellos. Posiblemente fue así, recibiendo todos una buena paliza. Sigue diciendo este versículo: de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El texto hace aquí alusión a los golpes mediante en la forma verbal enfática, del verbo que literalmente expresa grandes traumatismos. Por eso, se ha traducido aquí como mal heridos. Bien podía agradecer el haberse librado de mayores consecuencias y haber podido escapar, aunque fuesen lesionados y también desnudos. Todos ellos aprendían la lección de que el nombre de Jesús no podía ser usado para intereses personales. Esto quedaba bien claro. Y aquí tenemos una pregunta que podemos hacernos en el día de hoy, cada uno de nosotros. ¿Me conoce alguien en el infierno? ¿Saben los demonios acerca de mí? ¿Me tienen miedo? ¿Les aterrorizo? ¿O se vuelven
a responderme. Cuando predicamos o compartimos la palabra de Dios, bien sea el domingo, entre semana o cuando sea, el diablo dice: no os conozco, no vale la pena para mí, sigue haciendo tu trabajo, y ese trabajo que está haciendo tiene dos caras, una que aparente ser cristiano dentro de la iglesia y otra que no lo es. Es por eso que no voy a remover el infierno para detenerte. Continúo ahora con el versículo 17, donde sigue diciendo: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Un acontecimiento semejante, sin duda alguna, corrió de boca en boca por toda la ciudad de Éfeso. Con toda seguridad, los exorcistas que habían sido golpeados y heridos por el poseído eran conocidos por muchísima gente de esta ciudad. Aquel suceso revestía un componente sobrenatural de que no podía pasar desapercibido a todos los habitantes de Éfeso. Así que fue un hecho público y conocido en toda la ciudad, tanto por los judíos como también por los griegos. Y Dios estaba en el control de todo esto, haciendo fracasar la estrategia diabólica de usar el nombre de Jesús para sus propios fines. Continúa diciendo este versículo: así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Notamos que debido a esto, un temor reverente cayó sobre los habitantes de la ciudad cuando conocieron la noticia. La gran enseñanza que traía como consecuencia de aquel acontecimiento era que el nombre del Señor Jesús, a quien Pablo predicaba, no podía usarse vanamente, es decir, a la ligera. Los judíos, aunque muchos de ellos enemigos del resucitado, no podían tampoco negar el poder que tenía Jesús, sintiendo en ellos mismos el fracaso de sus compatriotas exorcistas. Por otro lado, los griegos también sintieron temor reverente ante aquel suceso, ya que los dos adjetivos indefinidos todos que aparecen en el texto griego enfatizan la idea de que la población entera, sin distinción de origen y condición social, fueron impactados por lo que había ocurrido. Así que todos sentían reverente respeto cuando oyeron del castigo recibido por los hijos de Escevas. Dice la última parte de este versículo: y era magnificado el nombre del Señor Jesús. La consecuencia es que el nombre del Señor Jesús fue magnificado por todos. Era y sigue siendo el nombre que expresaba y expresa la máxima autoridad. Cuando Pablo lo usaba, ningún demonio o ninguna enfermedad podía resistirse. Aunque no creían el nombre del Señor Jesús, los de la ciudad, sin embargo, era respetado. Tal vez todos los mensajes del Evangelio de Pablo que había predicado no tuvieron el mismo resultado de magnificar el nombre del Señor, como el acontecimiento que se había producido entre ellos. Continúa ahora con el versículo 18, donde sigue diciendo: y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. El impacto causado fue grande entre toda la gente de la ciudad. Muchos que habían estado dudando en el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba, habían venido a la fe, impulsados por el Espíritu de Dios y confesando sus prácticas mágicas que habían sido su anterior forma de vida, y además las repudiaban abiertamente. Posiblemente las confesiones se producían en las reuniones especiales, donde confesaban que habían practicado la magia, pero no está claro en el versículo si las confesiones eran de recién convertidos. Tal vez lo más probable, o incluso de creyentes
que no se habían atrevido a confesar sus prácticas en el ateísmo. El poder del Evangelio se había detenido en todas estas personas, en la influencia de la magia y del ocultismo que estaban involucrados. Sin embargo, hay que considerar que aquella ciudad de Éfeso, como ya se ha considerado, era un centro de artes mágicas. Numerosos documentos de aquel tiempo ofrecen fórmulas de encantamientos vinculadas en muchas ocasiones con el culto a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Quiere decir esto que las prácticas idolátricas de culto y la más famosa divinidad de aquella ciudad estaban ahora peligrando, de modo que los negocios relacionados con la diosa podían desaparecer si continuaban produciéndose conversiones a Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 19, donde sigue diciendo: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. El impacto de lo ocurrido hizo que muchos de los que habían creído en Cristo trajesen sus libros de magia para ser quemados. Eso era repudiar públicamente las artes mágicas que antes habían sido esenciales en sus vidas. ¿Quiénes eran estos que traían los libros de magia? Lucas dice que eran los que habían creído. Por tanto, debían de ser personas recién convertidas, pero cabe también pensar que algunos de los creyentes podían haber conservado en sus bibliotecas estos libros que ahora, en vista del poder del Señor Jesús y del peligro espiritual por otro lado, que estos libros suponían. Y es por eso que ellos hacían pública esta entrega de ellos como testimonio personal de que habían abandonado definitivamente y para siempre todo cuanto tenía que ver con la magia y el ocultismo. Pero también hay que hacer notar que tampoco dice el texto que fueron solo los cristianos quienes trajeron sus libros de magia, ya que es posible que ante la falta de poder de los conjuros que ellos practicaban en los que habían sido instruidos, trajesen los libros para ser quemados, porque ninguno de los hechizos que había hecho ellos podían compararse con el poder del Señor Jesús, a quien Pablo predicaba. La quema de los libros no fue hecha ocultamente, sino ante todos, posiblemente en una de las plazas públicas de la ciudad, o incluso delante del ágora. Aquello era un testimonio público de lo que Dios estaba haciendo frente al engaño diabólico. Dice la última parte de este versículo: y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Los libros de la magia, algunos de ellos comprendidos en los que se conoce como Carta Efesias, eran colecciones de rollos que contenían fórmulas mágicas para hacer libros o papiros y que tenían un precio muy pero que muy elevado. Cuando se hizo el cálculo de su valor, resultó que era una cifra de 50.000 piezas de plata, generalmente conocidas como dracma. Algunos expertos calculan al cambio actual que cada dracma suponía unos 15 céntimos de euro, lo que supondría unos 1.250 euros. Pero téngase en cuenta que esa cantidad era sumamente muy elevada, pero muy elevada en aquellos días. No cabe duda que la expansión y el fortalecimiento de la iglesia en Éfeso alcanzó niveles muy altos en aquellos días. También, por otro lado, es necesario apreciar que, en la actualidad, hay muchísimos libros y revistas que deben ser quemados, porque son como lo de Éfeso. Hay libros que abiertamente promueven el satanismo y hay libros
de la astrología, por ejemplo, con su horóscopo, y además que los publican diariamente. Otros artículos que deben ser quemados son los amuletos, los talismanes, etc. El satanismo tiene un control fuerte, muy fuerte, sobre las dos influencias más potentes de cualquier país sobre la Tierra, y que son la música y las películas, tanto en la televisión como en el cine. Así que mucho cuidado con las películas que ven los cristianos. Continúa ahora con el versículo 20, donde sigue diciendo: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El resumen que Lucas hace de todo cuanto antecede presenta el triunfo poderoso de Dios sobre las fuerzas de maldad. Ante cualquier intento del enemigo por detener la marcha del Evangelio, Dios lleva a cabo su propósito, y su palabra, llena de poder, y corre alcanzando a muchos para salvación sin que nadie pueda impedirlo. Es notable observar que Lucas vincula en todo momento la evangelización y el crecimiento de la Iglesia unido principalmente con la palabra de Dios, tal como nos dice, por ejemplo, aquí en este libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, capítulo 12, versículo 24 y capítulo 13, versículo 49. Así que la acción de la palabra en las vidas de los creyentes y de los inconversos es evidente. La iglesia que crece es también aquella iglesia que aplica la palabra de Dios para su conducción, y esta palabra ejerce su acción poderosa en las vidas de cada creyente. La fe del cristiano manifiesta su fortaleza en la medida en que obedece a la palabra y vive conforme a ella, conduciendo la vida a la auténtica piedad, lejos de una piedad meramente aparente e ineficaz. Es por eso que el apóstol Pablo hace notoria muchas veces la importancia de la palabra de Dios. Y años más tarde, el apóstol escribiría su primera carta a Timoteo, cuando éste pastoreaba la iglesia en Éfeso, recordándole entonces la necesidad de prestar atención a la lectura de la palabra y mantenerse en ella, tal como nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, donde dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todavía después de su prisión definitiva y poco tiempo antes de su muerte, vuelve a recordar a su colaborador la necesidad de predicar la palabra, tal como vuelve a repetir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Porque vendrían tiempos en que decaería el interés por la doctrina y la perseverancia en ella, tal como le vuelve a decir en esta segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Y esta advertencia que Pablo hace aquí a Timoteo debiera servir como indicativo de un tiempo en que la palabra está dejando de estar presente en el ministerio de la Iglesia y, sobre todo, en la vida de los creyentes. No habrá avivamiento espiritual alguno que no se produzca por la acción del Espíritu y con la aplicación de la palabra de Dios, es decir, no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. De la misma manera, no es posible tampoco el crecimiento en poder de la Iglesia si no se establece en la enseñanza sistemática y completa de las Escrituras. Hay que tener en cuenta que hay creyentes desconocedores de la Biblia, y estos creyentes que son así, son presa fácil en manos de quienes presentan
otra doctrina o otro evangelio. Y voy concluyendo ya con esto. Al ser engrandecido el nombre de Jesús, el engaño de los hechiceros fue desenmascarado. Los libros de magia habían sido quemados para que nadie más sea atraído por la lectura perniciosa, destructiva y pecaminosa. Y este hecho nos enseña que aunque uno ya no crea en esos libros y nunca más ponga en práctica sus consejos, aún así, al permanecer quizás en nuestras estanterías o bibliotecas o en nuestra casa, pueden seguir ejerciendo su influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros nietos y las generaciones futuras. En consecuencia, si es así, deberíamos hacer lo mismo con todos los libros que tengan que ver con el ocultismo, la adivinación, la hechicería, el horóscopo, la magia, el control de la mente, el consultar a los muertos y otros similares, si en verdad anhelamos el bien de nuestra familia y de nuestra propia salud espiritual. No es fácil convertir en cenizas lo que tal vez nos ha costado mucho dinero o lo que hemos valorado por muchos años, pero es el precio de la libertad de toda influencia maligna de los habitantes de Éfeso le ha costado un precio, nada menos que 50.000 piezas de plata. La libertad y el gozo valen más que todo el dinero. Los que creyeron en Jesucristo en Éfeso, como señal de verdadero arrepentimiento, quemaron sus libros de magia. ¿Quedan aún libros de ocultismo en nuestras casas que no fueron quemados? Si es así, esta misma semana, cada uno podría traer a un lugar convenido estas cosas y quemarlas. Y también hay una advertencia, y es que a nadie se le ocurra quemar algo que no le pertenece, es decir, que no es suyo, sea de su esposo, sea de su esposa, sea de sus hijos o sea de otra persona. Estimado y estimada oyente, muchas personas acuden al ocultismo, como suele ser, por ejemplo, la adivinación, la hechicería, el horóscopo, la magia, el control mental, el consultar a los muertos, el echar las cartas, hay un largo etcétera. Si este es tu caso, ahora ya sabes que eso viene de Satanás, para tener a las personas en tinieblas, es decir, sin falta de conocimiento verdadero, y además para causarle toda clase de males, aunque aparentemente al principio parezca que no pasa nada. Mira lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 11 y versículo 14: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nótese, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que otras personas son engañadas por el mismo Satanás, porque él se hace pasar como ángel de luz, es decir, que se disfraza como si fuese realmente el Señor Jesús o fuese un ángel de luz. Amigo y amiga oyente, déjame decirte que si tú hubieses tenido conocimiento de la palabra de Dios, no hubieses sido engañado por Satanás, ni por un falso evangelio. La mejor manera de conocer la palabra de Dios es recibir a Jesucristo en tu corazón, ya que Él dice, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para que el Espíritu de verdad te guíe a toda la verdad, es necesario primero que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, para que luego Él te guíe a la palabra de Dios, que es toda la verdad. Es por eso
mi amigo, mi amiga oyente, que si aún no tienes a Cristo en tu corazón, te animo ahora a que ores y repitas conmigo esta oración. Repite: Señor Jesús, confieso que he practicado la adivinación, la hechicería, la magia, el control mental, el consultar a los muertos, he ido a que me echen las cartas y un largo etcétera, del cual ahora, al haber oído tu palabra, me arrepiento, renuncio de todo ello y te abro, Jesucristo, mi corazón. Te recibo desde este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y sé, conforme dice tu palabra, que tu Espíritu me guiará a toda la verdad. Y yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado, y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no pueden matar. Aún estoy aquí,
más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi